Bienvenidos a la UNAM Responde, qué gusto saludarlos esta tarde de miércoles en que es el espacio informativo de TV UNAM. Hoy que vamos a estar platicando sobre algunas de las actividades que se llevan a cabo en la edición número 18 de la Fiesta del Libro y la Rosa, que comienza el día de mañana allá en el Centro Cultural Universitario y en otras más sedes de nuestra casa de estudios. Además, platicaremos también, o escucharemos más bien la reflexión de Jacobo Dayan en torno al tema de las desapariciones. Y hoy platicaremos largo y tendido sobre el aniversario número 475 de nuestra universidad en dos ejes. Uno, sobre la importancia de la Escuela Nacional Preparatoria, y en la entrevista abordaremos el tema de la pluriculturalidad. Quédense con nosotros, comenzamos. Investigar y promover acciones académicas a favor de la diversidad cultural y al mismo tiempo visibilizar las voces, saberes y derechos de los pueblos originarios dentro y fuera del entorno universitario son acciones que lleva a cabo el PUIC, que a su vez es el reflejo de la apertura que ha marcado la historia de nuestra casa de estudios. Y en el marco del 475 aniversario de su fundación, esta tarde reflexionamos sobre este eje y para ello damos la bienvenida a la doctora Carolina Sánchez García, quien es la directora del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, el PUIC, de nuestra casa de estudios. ¿Cómo estás, doctora? Muy bien, un gusto estar aquí con ustedes. Qué gusto que estés aquí para platicar de esto que hacen de forma cotidiana y que tiene un impacto más allá de nuestro entorno. Y comencemos por ahí. Hablamos o escuchamos mucho que en México se hablan al menos o están reconocidas 68 lenguas originarias y muchas más variantes. ¿Cómo se traduce esto al interior de la Universidad Nacional Autónoma de México? Bueno, se traduce precisamente en acciones congruentes con el reconocimiento constitucional de que México es un país pluricultural. Está conformado precisamente por 68 pueblos originarios, pero nuestra idea de la pluriculturalidad incluye también a la población afromexicana y además de eso a los inmigrantes extranjeros que pues han considerado que México es su segunda patria, que se han establecido aquí desde hace muchos años y en conjunto conforman esa pluriculturalidad del país. Y entonces en la universidad se crea un organismo que es el Programa México Nación Multicultural, anteriormente y hoy de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, porque es necesario que haya un organismo experto en los temas de la diversidad cultural y la interculturalidad. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de interculturalidad, multiculturalidad, diversidad cultural? Porque es un concepto como amplio que puede ser muy complejo, pero tiene, digamos, un objetivo y una materia de trabajo muy clara. Bueno, no solamente es reconocer que hay este carácter pluricultural, en donde nos está hablando que hay una presencia de pueblos que tienen culturas distintas, culturas milenarias, sino también pensar en la interculturalidad, que es decir, en las relaciones que se construyen entre la población de culturas distintas. Pero nosotros estamos enfocados a una interculturalidad en términos de igualdad y en términos de equidad, porque sabemos que existe una interculturalidad asimétrica que ha puesto en desventaja precisamente a los pueblos originarios y a la población afromexicana de nuestro país. Y en este sentido, ¿cuáles son algunos de los ejes que marca hoy la labor del PUIC? En primer lugar, es impulsar en el marco de todas las acciones sustantivas de la universidad, la investigación, la docencia, la extensión, la difusión, actividades en torno a la pluriculturalidad de este país. Desarrollar investigaciones, producir conocimiento, generar nuevos datos que aborden precisamente y que den cuenta de esta diversidad cultural del país, ofrecer en el marco de una docencia. Tenemos una materia, México Nación Multicultural, en donde se trata de sensibilizar a la comunidad universitaria sobre el tema de la diversidad cultural, porque pues estamos en un país que tiene esta característica, entonces nuestros jóvenes necesitan tener esta formación. Entonces se ha llevado este tema a las aulas independientemente de la profesión, ya sea de humanidades o de ciencias exactas. Es una materia transversal que se ofrece en todos los campos del conocimiento y además estamos trabajando tanto a nivel de bachillerato como de licenciatura, actualmente también trabajando con docentes para poder tener un mayor impacto
y sensibilizar a nuestra comunidad respecto al respeto que debe haber sobre la diversidad cultural de nuestro país. Justo eso te iba a preguntar, tienen que trabajar de la mano con diferentes instancias universitarias porque tiene que ser, vamos, una condición en el día a día, no solo como objeto de estudio, entender, digamos, esta diversidad, sino cómo vivirla en el entorno universitario. Así es, precisamente de ahí deriva que las actividades que se desarrollan en la universidad se ofrecen a toda la comunidad universitaria. No solamente es, por ejemplo, generar un conocimiento, sino un conocimiento que sea útil y sobre todo que responda al compromiso que tiene la universidad con los problemas de nuestro país. Y uno de ellos es la situación de desigualdad, la situación de exclusión que ha vivido la población, que lejos de ser precisamente una población que ha sido excluida, debería de ser una población reconocida en tanto que enriquece nuestro país por su cultura. Por esta diversidad cultural enriquece nuestro entorno y enriquece nuestra universidad. Entonces, lo que hemos estado impulsando precisamente son no solamente eventos en donde se discute, se invita a especialistas en temas de la diversidad cultural para ofrecerlos a la comunidad universitaria, sino también a la sociedad en su conjunto, ¿no? Porque esto nos lleva también a reflexionar en prácticas de discriminación y de racismo, ¿sí? Entonces, el programa desde la universidad está atendiendo precisamente el ofrecer más allá del campus universitario temas que son de gran trascendencia social. Esto no solo en términos de los eventos académicos, sino también de la oferta educativa. Tenemos un área de educación continua que ofrece precisamente cursos sobre temas como racismo, etnoeducación, porque vemos la necesidad de atender esta oferta que no necesariamente tenga que ser escolarizada, sino para poder llegar a un público más amplio y poder contribuir de esa manera a erradicar estas prácticas racistas en el conjunto de la sociedad. Entonces, trabajamos en eso, pero también construyendo sistemas de información electrónica para poner a disposición de un público más amplio los resultados de la investigación sobre los temas de la diversidad cultural y la interculturalidad. Somos un programa universitario. No tenemos, digamos, un grupo muy amplio de investigadores, sin embargo, trabajamos bajo el esquema de colaboración estableciendo alianzas no solamente con dependencias universitarias de la UNAM, sino también de otras universidades, de otras entidades, incluso de otros países, porque nuestro impacto llega a nivel internacional. Tenemos un trabajo también hacia América Latina, con la población indígena de América Latina. Trabajamos con el Fondo Indígena, que tiene un trabajo, pues una responsabilidad impulsando el desarrollo de los pueblos indígenas de la región. Y ahí también nosotros colaboramos en el impulso de diplomados que están dirigidos a fortalecer a las mujeres indígenas de América Latina, atender también el tema del cambio climático, impulsando la participación de los jóvenes de pueblos originarios en relación con el monitoreo de los fondos que se están ahorita destinando a atender esta problemática que nos afecta a todo el mundo. Entonces, los temas que se van definiendo en la agenda de trabajo del programa, pues tienen que ver con temas que son emergentes, que se atienden. Justo para allá iba. Se trata de un programa universitario que tiene una amplia red dentro del entorno universitario, pero también trabaja con instancias gubernamentales, federales, organizaciones de diferentes tipos. Y en este sentido me gustaría que nos ayudaras a entender justo eso, cómo se definen y cuáles son hoy en día los temas más urgentes a tratar en el contexto actual, entendiendo que o suponiendo quizás que ha habido un avance precisamente en el reconocimiento de estos pueblos originarios. Bueno, yo plantearía un poco la cuestión en términos primero de la población sobre la cual hay que trabajar, ¿no? Los 68 pueblos originarios de nuestro país, tenemos que estar hablando de esas 68 culturas, tenemos que estar hablando de la población afromexicana. Tenemos que considerar que en este momento se está dando todo un movimiento de la población afrodescendiente del mundo, que por una cuestión de esclavitud, de trata de personas, pues están precisamente distribuidos en todo el mundo, y eso nos toca a México, porque tenemos también una población afromexicana
y además de eso, la presencia de los extranjeros en nuestro territorio. Entonces, de ahí, primero, nuestro propósito es que sobre estas poblaciones establecer una serie de ejes de trabajo centrales, por ejemplo, las migraciones, el tema de la salud, el tema de la educación. Entonces, en todos estos temas nosotros tenemos que mostrar precisamente esa diversidad cultural y además de eso, encauzarla a la construcción de las relaciones interculturales en términos de equidad, en términos de igualdad, ¿sí? Y aquí al interior de nuestra universidad, por supuesto, es una posibilidad, es una muestra, digamos, de lo que sucede en el país en términos de quienes pueden tener acceso a la educación, a la investigación a través de o en diferentes disciplinas. ¿Cómo está representado? Porque tienen también un sistema de becas para estudiantes indígenas y afromexicanos. Exactamente, sí. Tenemos en este momento 1,056 becarios. Okay. De estos becarios, sí, están estudiando en 42 planteles de la UNAM. Están distribuidos en 85 carreras distintas y pertenecen a 37 pueblos originarios. Entre ellos, puedo mencionar que los más numerosos son alumnos del pueblo náhuatl, mixteco, zapoteco, otomí, mazahua, mije, mazateco, totonaco, y además de la población afromexicana. ¿Cómo se aplica, digamos, todo este conocimiento que ustedes generan a través de distintos ejes y en colaboración con distintas instancias sobre lo que sucede con ciertas culturas para dar este reconocimiento, esta apertura, este empuje a quienes estudian en nuestra universidad? Bueno, es necesario, precisamente el curso de México Nación Multicultural tiene ese papel de sensibilizar a los jóvenes en los temas de la diversidad cultural. Pero además de eso, nosotros desde el sistema de becas no solamente se les da un apoyo económico a los alumnos, porque sabemos que vienen ellos, pues varios de provincia, ¿no? En una situación pues con mayores desventajas que cualquier alumno de la Ciudad de México. Entonces se les da, aparte de eso, un acompañamiento durante todo su proceso de formación y también atendiendo ciertos temas que consideramos que son necesarios para fortalecer su formación profesional, pero impulsando también diversas actividades con la participación de ellos. Tenemos 2 eventos. Uno es el encuentro de las diversidades culturales y el otro son voces de los alumnos de pueblos originarios y afromexicanos de la universidad que se difunden precisamente para que la comunidad universitaria conozca, ¿no? Que hay alumnos que pertenecen a estos pueblos y que tienen pues una gran riqueza en sus culturas y hemos tenido también experiencias de invitar a exbecarios que ya concluyeron sus estudios profesionales y nos han presentado sus proyectos de tesis, por poner un ejemplo, en donde podemos ver precisamente cómo se ha articulado el conocimiento de la academia con el conocimiento de su cultura. Entonces, la lectura que ellos tienen de la realidad es totalmente distinta, precisamente porque tienen un aprendizaje que lo adquirieron desde la infancia y lo van transmitiendo los padres de manera oral a las distintas generaciones. Y el reto es justo traducir eso en una oportunidad, en una ventana, más que en un tope que les pueda ir, o en una puerta que les pueda ir cerrando esas oportunidades. Sí. Doctora, ¿cómo se articula este trabajo que realizan en el PUIC, por ejemplo, con las celebraciones de este 475 aniversario de nuestra universidad? Se articula en el sentido de la importancia que tiene para nuestro país el hecho de que la máxima casa de estudios haya impulsado acciones relacionadas con el reconocimiento constitucional de México como un país pluricultural y la labor que desarrolla en la producción de conocimiento, en la formación de jóvenes y en la transmisión de estos saberes, de estas distintas culturas hacia el conjunto de la sociedad, ¿sí? Entonces, esto en términos del papel que debe jugar la universidad atendiendo temas centrales y temas y problemas del país, pues es una
una labor de gran importancia que se impulsa desde la universidad, y además de eso en la nueva administración se ha reiterado y ratificado este compromiso que se tiene con los pueblos originarios y con la población afromexicana y con el conjunto de la diversidad a través de 2 proyectos que se están impulsando, y uno de ellos es compromisos institucionales con los pueblos originarios y otras colectividades que forman parte del sustrato pluricultural de este país, ¿sí? Has hablado de exclusión, de discriminación. ¿Cuáles son o cómo lograr o cómo garantizar que se eliminen estas prácticas dentro y así poder lograr que se eliminen también fuera del entorno universitario? Bueno, pues necesitamos que las cifras sobre el acceso a la educación para esta población cambien, porque tenemos lamentablemente solo el 7% de los jóvenes que pertenecen a pueblos originarios que han logrado acceder a un nivel de educación superior. Esa es una cifra que dice mucho. Dice mucho. Y por otro lado también tenemos que incidir en las prácticas de racismo y de discriminación, tanto hacia los pueblos originarios como hacia la población afromexicana, ¿no? En ese sentido, el área de educación continua es que está impulsando los cursos que ya comenté, porque necesitamos incidir en el resto de la sociedad, ¿no? Que estas reflexiones no se queden solo en el campo universitario, sino que vayan más allá para poder erradicar estas prácticas que afectan de manera importante a la población, que nos está enriqueciendo culturalmente. Por supuesto que durante los últimos años ha habido un avance en términos de ese reconocimiento, de esa apertura, y se facilita quizás más que cada una de estas culturas puedan tener más libertad, digamos, hasta de expresión, partiendo por supuesto de las lenguas. Pero ¿cómo lograr que todo este conocimiento que se realiza de nuestra casa de estudios se convierta en políticas públicas, pero no solo eso, sino que logre la transformación en el entendimiento de todas y cada una de las personas como sociedad? Bueno, en primer lugar, de ahí deriva precisamente la importancia de este proyecto que mencioné, los compromisos institucionales, porque este proyecto ha hecho una convocatoria a todas las dependencias de la universidad, a todos los campos del conocimiento, humanidades, investigación científica, cultura, deporte, de que debe haber acciones que se impulsen en todas las dependencias de la universidad en torno a la diversidad cultural de nuestro país, ¿sí? Para que nosotros podamos a su vez impulsar acciones para el conjunto de la sociedad y contribuir a erradicar los procesos de exclusión, de marginación, ¿sí? Y sobre todo que el conocimiento que se genera en la universidad esté orientado a fortalecer las políticas públicas, ¿sí?, de nuestro país en el marco de la diversidad cultural y la interculturalidad. Directora, doctora, los caminos son de ida y vuelta. ¿Cómo se enriquece una universidad como la nuestra con esta diversidad de lenguas, de voces, de palabras, de realidades? O sea, se enriquece en términos del conocimiento, de reconocer que estas culturas poseen conocimientos que nos aportan otras miradas sobre la realidad, ¿sí? Entonces, esto se tiene que reflejar no solamente en eventos, se tiene que reflejar en currículas, se tiene que reflejar en la formación, no solo de los alumnos, sino también de docentes, de administrativos, ¿sí? Para que, digamos, todos podamos acceder también a esta riqueza cultural que nos brindan los pueblos originarios, y que hoy que estamos viviendo problemas como el cambio climático, hasta este momento se está reconociendo el valor que tiene el conocimiento de las culturas que han estado cuidando los territorios, pues milenariamente. El principal reto es justo eso, escuchar todo eso que tienen que decirnos y que durante muchísimo tiempo ha sido acallado o no ha sido escuchado por diferentes razones. Así es que encaminémonos a que estas prácticas cotidianas cambien dentro y fuera de nuestra casa de estudios. Doctora Carolina Sánchez García, directora del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de nuestra universidad. Muchas gracias por estos minutos y por estas tareas para ayudarnos a entender y a descubrir lo que tenemos quizás muy cerca. Gracias también por el espacio. Gracias.
A ti, y vamos con otro tema. Como lo platicábamos el día de ayer, este jueves dan inicio 4 días de encuentro y diálogo con motivo de la Fiesta del Libro y la Rosa, que se dedica, como todos los años, a promover la palabra y el lenguaje como instrumento de defensa y también de entendimiento ante las realidades contemporáneas. En punto de las 10:30 de la mañana se llevará a cabo el conversatorio inaugural titulado Un nombre para mí, desapariciones y literatura, donde participan las autoras Dolores Reyes y Brenda Navarro, así como la doctora Rosa Beltrán, coordinadora de difusión cultural, y Julia Santibáñez, titular de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, todas ellas mujeres de letras. El Foro Libertad es el Centro Cultural Universitario, es el punto de encuentro para este diálogo que reflexiona sobre cómo la literatura nombra, resiste y da visibilidad a la crisis de desapariciones. Y bueno, si no pueden llegar aquí a Ciudad Universitaria, pueden seguir la transmisión en vivo, por supuesto, por la señal de TV UNAM. Y en esta misma línea, el registro de al menos 43,000 personas desaparecidas en México implica hablar de un problema grave, delicado y sensible que debe reconocerse y atenderse. Sobre esta crisis y la postura de la ONU reflexiona enseguida Jacobo Dayan. ¿Qué tal? El Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU decidió por primera vez en la historia de este comité ascender la situación de lo que ocurre en un país, en este caso México, a la atención de la Asamblea General, pidiendo que se creen mecanismos extraordinarios de búsqueda, identificación forense, de verdad, de protección a los familiares y mecanismos para dilucidar estos vínculos político-criminales que abundan en nuestro país. Es histórico para el comité y evidentemente para México. La respuesta del gobierno ha sido, como siempre, no importando quién gobierne, denostar a la ONU, criticar y no reconocer la gravedad de la situación y los pocos o casi nulos avances nacionales. De que la ONU tomó esta decisión al día de hoy, hemos escuchado noticias sobre los hallazgos en el rancho Izaguirre, por ejemplo, allá en Teuchitlán, donde decenas de cuerpos han sido encontrados, algunos fragmentos óseos incluso carbonizados, lo que comprueba lo que decían los colectivos, que se trataba de un campo de exterminio e incluso había cremación de personas. El gobierno sigue diciendo que no, que era un centro de adiestramiento. También escuchamos noticias en estos días sobre la apertura de las fosas de Jojutla en Morelos. Fosas clandestinas creadas por la propia Fiscalía, no por el crimen organizado, sino por la Fiscalía del Estado de Morelos. Estas fosas se suman a las de Tetelcingo, que ya habían sido abiertas hace algunos años, con cientos de cuerpos enterrados de manera ilegal por las fiscalías, por la Fiscalía de Morelos. También escuchamos sobre restos encontrados en Sinaloa, en el Estado de México, en la Ciudad de México, en Veracruz, pero el gobierno sigue diciendo que todo está bajo control. Bueno, negar la realidad podrá abonar a una épica discursiva y a un nacionalismo rancio y chafa. La soberanía es la protección de la población. La soberanía recae en la ciudadanía, en el pueblo. No es una coraza del gobierno. Si los gobiernos no son capaces de proteger a la población, son incapaces de generar verdad, justicia, búsqueda de desaparecidos, detener los vínculos político-criminales y comenzar una depuración de la clase política, esperemos que Naciones Unidas esté a la altura y se atienda el fenómeno en su entera dimensión. Muchas gracias. Y como parte de la conmemoración por el 475 aniversario de nuestra universidad, hoy desde TV UNAM reiteramos la importancia del bachillerato universitario y te contamos parte de su historia y alcance.
En sus 475 años de historia, la UNAM ha recalcado su compromiso por ofrecer una educación de calidad para las y los jóvenes mexicanos. Muestra de ello fue la fundación de la Escuela Nacional Preparatoria el 2 de diciembre de 1867. Bajo la dirección de Gabino Barreda, el 3 de febrero de 1868 abrió sus puertas en el edificio del antiguo Colegio de San Ildefonso, con una matrícula de 900 alumnos. Hoy conmemoramos el nacimiento de una institución que surge después de un momento crítico en la historia de México. Un proyecto sostenido por los intelectuales liberales y apoyado por el pueblo, cuyo esfuerzo definiría un nuevo rumbo para el país. Actualmente, la Escuela Nacional Preparatoria cuenta con 9 planteles, más de 50,000 alumnos y 2,400 profesores, refrendando su papel como una institución fundamental en la educación media superior del país. Así terminamos nuestro programa de hoy agradeciendo a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana y recordándoles a todos ustedes que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, comentarios y sigamos haciendo juntos La UNAM Responde. Y bueno, a todos ustedes también los invitamos a que nos encontremos aquí mañana a 2:30 de la tarde, por supuesto, en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.